Modo Legislativo. El programa de la Secretaría de Profesionales de la Asociación de Personal Legislativo. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. Bienvenidos, buenas tardes, compañeros y compañeras. Esto es Modo Legislativo, el programa de la Secretaría de Profesionales de APL. Mi nombre es Esteban Nani y aquí vamos a acompañarlos la próxima hora con toda la información de la semana a nivel internacional, nacional, gremial y parlamentario. Empieza el programa y sale el sol, compañeros y compañeras. Acá estamos entonces con Víctor Holich, Facundo Paso, el regresado Facundo Paso y Raúl Astiri. ¿Cómo les va, compañeros? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Vamos a tratar de llevar una tarde cálida, ¿no? Que está lindo. Está cambiante. El sol. Están esperando, la tormenta la vienen anunciando ya desde hace... Más que el segundo semestre, ¿no? Bueno, sí, tormenta sí. Que no será lluvia de inversiones, ni siquiera la tormenta en los términos financieros en los que se avecinaba, ¿no? La tormenta... Para nada. No vino granizo. Se pareció más a la segunda, tal vez, por lo menos ayer, ¿no? Un sacudón. Creo ¿no? que ni un chaparrón. El que está complicado es Ecuador. Ahora vamos a hablar de ese tema porque es un tema bastante grave, de mucha actualidad, sí, y de una gravedad institucional importante. Bueno, del otro lado del vidrio está Lara Alonso en los controles, está Camila Lanceri en producción. ¿Cómo les va, compañeras? Está también Lucas Tomasetti ahí oteando el panorama. Por ahora no interviniendo en los controles, pero bueno, estamos con los compañeros de BCN Radio, entonces por supuesto les agradecemos siempre el compromiso, a Alberto de Próspera, a toda la gente de la radio y la biblioteca. Gracias por permitirnos estar al aire desde hace ya 5 años. Sí, 5 años, quinta temporada de Un Modo lustro, Legislativo. un lustro que si 20 años no son nada, un lustro es mucho menos. Un cuarto de nada. Está rodeando los 200 programas, ¿eh? Habría que hacer el conteo, análisis. pero sí, debemos estar cerca. Habría que hacer un backup y el día que lleguemos a 200 hacemos una pequeña celebración. Sin globos, por favor. Siempre es bueno tener alguna excusa para una celebración. Seguro. Bueno, entonces si les parece bien, vamos a tener una entrevista en el programa de hoy, vía telefónica, ¿sí? Con una especialista en un tema de actualidad también, que vamos a abordar al final de este primer bloque. Pero si les parece bien, vamos a decirles a los oyentes, a recordarles en realidad cuáles son las vías de comunicación con este programa y a continuación sí el panorama noticioso de la semana. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Somos Modo Legislativo. Noticias de la semana. Bueno, por el lado de internacionales, toque de queda en Ecuador. En el marco de una profunda crisis social y política, el gobierno de Ecuador decretó el toque de queda en las inmediaciones de los edificios gubernamentales y trasladó la capital de Quito a Guayaquil. El martes pasado, manifestantes tomaron el Parlamento para protestar contra un conjunto de medidas de ajuste denominadas popularmente como el paquetazo. El presidente, Lenín Moreno, en declaraciones a la prensa, apuntó a su predecesor, Rafael Correa, como el organizador principal de la jornada de protesta. Por su parte, el Grupo de Lima, del cual Argentina forma parte, se solidarizaron con el gobierno de Moreno y repudiaron las movilizaciones, calificándolas como un intento desestabilizador. Muy bien, un poco la noticia resume las diferentes posturas al respecto. Por supuesto, como en todo conflicto político no hay una posición unívoca, hay un presidente en ejercicio que ha actuado en principio contrariando la plataforma electoral que lo promocionó como candidato. Recordemos, Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa y se suponía que iba a continuar la línea política de su antecesor. Ocurrió todo lo contrario, hubo un acuerdo con el Fondo Monetario. Este llamado paquetazo es parte en realidad de una serie de medidas, condicionalidades que le pone el fondo, entre ellas aumento de combustible, tarifas, bueno, no sé si les suena familiar, situación que provocó, por supuesto, la rebelión popular en las calles, una participación muy grande de las comunidades indígenas, ¿sí? Que son todo esto en una economía que quedó herida hace muchos años con la dolarización. Así es. Ecuador perdió su moneda. Es verdad, está bueno recordar ese punto. Venía de un proceso de deterioro económico bastante severo. Con Correa se había producido una suerte de reactivación, también en línea con los gobiernos progresistas de la región. Y con la llegada de Lenín Moreno hubo un alineamiento con los grupos más vinculados a la derecha. También reconocer que este famoso Grupo de Lima en realidad, eso yo le decía un poco en off, es una suerte de una sur invertida, ¿sí? Son todos los representantes de los gobiernos de más de centro derecha que se unen para
sacar comunicados defendiendo las posturas de Macri, Bolsonaro, el presidente de Colombia también. Un alineamiento más explícito con Estados Unidos. Además. Pero bueno, una situación que en principio está en su momento de mayor conflictividad y todavía no hay una resolución definitiva. No sé si han tenido oportunidad de ver imágenes de lo que está pasando, lo que se ve es una calle tomada por las masas, ¿no? Un 2001, digamos, continuo. Pero creo que aún está más profundo si te pones a hilar fino, pues es una suerte de rebelión que hay muchas imágenes subidas en las redes sociales con camiones que van llenos de personas hacia distintos puntos de concentración. Ya hay, obviamente, como pasa en este tipo de situaciones, ya hay víctimas fatales, en episodios de represión. También hay, hubo un tema también con las fuerzas de seguridad, en las cuales hubo agentes que no decidieron no obedecer órdenes de represión. Las medidas. Sí, estamos en presencia de un conflicto de magnitudes, en la que, digamos, si se quiere, la cuestión de fondo es qué pasa cuando los gobiernos comienzan a ajustar, digamos, afectando directamente el costo de vida de la población. En este caso, evidentemente el precio de los combustibles se ha vuelto impagable. 124% era el aumento, un número astronómico. Y se me viene a la cabeza cuando hablaste de la dolarización, que varias veces acá se habló con respecto a la inflación y al tema del dólar y la devaluación, de dolarizar, y se tomaba el caso de Ecuador como un caso ejemplo. En el año 98 había Correa no pudo en sus dos mandatos, no pudo revertir la dolarización. Hacia el final del gobierno de Menem, cuando ya se veía que la convertibilidad era un tema agotado, y había algunos que seguían sosteniendo el 1-1, caso el candidato presidencial que triunfó al año siguiente, y así le fue, pero estaba, me acuerdo, el club de los dolarizadores versus el club de los devaluadores. O sea, había que plantear una salida económica para el país porque se veía que la convertibilidad estaba agotada, y el planteo era, devaluar la moneda o dolarizarla. Afortunadamente, para el destino del país, triunfó la postura devaluatoria, vino lo que vino después. Digo, afortunadamente en largo plazo, por supuesto que en el corto plazo la situación también fue muy complicada. Pero lo de las imágenes realmente es notable. Hoy en día con las redes todo llega muy rápido. Yo tuve oportunidad de ver algunos videos en el celular y sí, es una situación de conflicto en la calle constante. Y en términos institucionales, ahí en el juego que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, puede producirse varias situaciones, que se adelanten las elecciones, que se dé por terminado el mandato presidencial y el mandato de los miembros del Congreso, digamos, que haya una nueva elección que determine nuevas autoridades, digamos, tienen un esquema institucional quizás un poco más flexible que el nuestro en cuanto a que los mandatos no son... Existe una suerte de iniciativa popular para poder pedir la revocatoria del mandato. En el caso de autoridades que no sea el presidente o el vicepresidente, se necesita juntar adhesiones para poner a consideración el pedido de revocatoria. Se necesita obtener el 10% de adhesiones, o sea, el 10% del padrón, y para proponer una revocatoria del mandato presidencial, el 15% de adhesiones del padrón. Es un padrón, es una cantidad importante del padrón. Sí, claro. Difícil de llevar adelante, pero que exista ya el sistema es interesante. Es una posible válvula de escape. Claro. También se expresó la Unión Europea, también para tomar en cuenta las dimensiones del conflicto, ¿no? Pidió moderación a las protestas que consideró legítimas. Sí, en principio la protesta contra el aumento de los combustibles fue considerada por la Unión Europea como legítima, y destacó la oferta de mediación de la Iglesia de las Naciones Unidas para resolver el conflicto. Es un tema a tener en cuenta. También se expresó el secretario general de la OEA, ¿sí?, Luis Almagro, quien consideró fundamental que se le permita a Lenín Moreno terminar su mandato, y reiteró su rechazo a cualquier forma de interrupción de su gobierno ante el pedido de la oposición de adelantar las elecciones. La revocatoria sería una forma institucionalizada de... Claro, pero por el pueblo y no por el Parlamento. Sí, claro.
entiendo que el pueblo tiene, que el Parlamento tiene el mecanismo del impeachment o juicio político. Claro, sí, seguro. Para Son poder dos- revocar el mandato presidencial. Claro, son dos caminos distintos Lo que pasa para Y uno para no tiene. acentuar también las similitudes con Argentina, Correa estaría evaluando presentarse como candidato a vicepresidente. Porque no puede- No sé si le suena. Pero a Correa se le prohibió expresamente presentarse como Claro. candidato a A presidente por una sentencia judicial que ahora no puedo, no recuerdo bien. Igual quería diferenciar en cuanto al a lo que mencionábamos en el caso de Ecuador, que ese mecanismo, esa herramienta acá no existe. Claro, claro, sí. Acá la revocatoria del mandato de las autoridades del Poder Ejecutivo corren única y exclusivamente por cuenta del Parlamento, que es Claro. la única entidad Ujú. Que puede- Sí, a través del juicio político. claro. autorizada para poder revocar el mandato del presidente. La única figura por fuera del juicio político es la moción de censura al jefe de gabinete, que nunca se... Ahora, digo, Yo- me parece que la posición del presidente Lenín Moreno es de complicadísima para arriba, ¿no? Sí. Digo, yo entiendo que, esto en mi apreciación personal, si tenés que salir a defender una medida de gobierno, una medida económica en este caso, con todo el aparato represivo del Estado en las calles, no... Sí, Sí, de eso no se vuelve. Perdés, Claro, pero exacto. perdés ¿Qué toda legitimidad, ¿Qué legitimidad vas a tener a futuro? ¿Qué 2 años le quedan? ¿Qué institucionalidad vas a construir a partir de ahí? No existe. Aparte, los gestos que vos adoptás como presidente de un país te definen. No hay vuelta atrás. Eso lo plantea creo que Pablo Tauzón y Martín Rodríguez en el libro que escribieron, La grieta desnuda, que un dirigente político a lo largo de su carrera puede tener diferentes giros, digamos, ideológicos, políticos, Seguro. de Sí, conducta. Inclusive ayornándose a los tiempos, que Por supuesto. en un Ahora- mandato puede ser de una forma y en otro mandato de otra. Pero lo que hace como presidente es un tatuaje. sí. Seguro. Ya no hay vuelta atrás. Si implementaste un plan de ajuste con represión, de eso no se vuelve. Lo podés sostener, lo podés, digamos, justificar, pero no me imagino a Lenín Moreno ahora diseñando un No, y esquema como- de reactivación de la economía. Y como reactivando dice el él, ejército. son Imposible. 2 años, es mucho tiempo. Si fueran No, por algunos supuesto. meses, quizás con algunas medidas de adecuación se puede estirar, pero siendo 2 años es demasiado el tiempo como para esperar. Estamos en una época en la que se vive vaciando de contenido todo lo que se dice. Yo creo que acá, ninguno en esta mesa o quienes nos escuchan, estamos ya hartos de escuchar la palabra diálogo cuando nos referimos a política, de escuchar la palabra diálogo, de escuchar la palabra consenso. Y resulta que cuando un gobierno, por ejemplo, en este caso, en el caso de los gobiernos que estamos teniendo últimamente acá en América Latina, estos gobiernos Más inclinados, más a la inclinados derecha. hacia la derecha. Sí, te digo que en Europa se está repitiendo. Claro, y cada vez que quieren hacer pasar una medida resistida, polémica, recurren. Ahí el diálogo automáticamente se termina. Sí. Se termina el diálogo, se termina el consenso, sacamos los tanques. Decretazo. Claro, digo, Autoritarismo. cualquiera, para dialogar y consensuar, cualquiera está, si, no sé, para ponerle postre en el menú a los nenes en las escuelas, qué sé yo, para las medidas populares, las que nos van a aplaudir todos, así es fácil. Hagamos un mundial, bueno, sí, Claro. ¿quién va a decir que no? Pero cuando hay que hacer medidas económicas drásticas, acá sin esta conflictividad, sin este nivel de conflictividad, acá sucedió lo mismo. El gobierno nacional decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional y el Congreso estaba pintado para ellos, no pasó nunca la decisión. No emitió opinión al respecto. Y con las consecuencias que va a tener esto a futuro, ¿no? Ujú. Porque, bueno, Sí, la legitimidad de la deuda. y además los pasos administrativos administrativos para obtener ese préstamo están, bueno, por lo menos ya están siendo investigados de que no se hayan adulterado, etcétera. Quizás el Congreso tuvo la oportunidad cuando fue el debate por los fondos buitre, que fue el que habilitó el primer endeudamiento severo y decidió apoyar la política del Poder Ejecutivo. Me parece que ahí ese antecedente jugó en contra a la hora Sí, pero vos, del acuerdo con el pero Por supuesto, vos son no dos podés cosas decir, como distintas. vos me votaste el endeudamiento A, seguro me vas a aprobar el endeudamiento B. Lo que pasa es que el endeudamiento habilitó todos los demás endeudamientos. ¿Sí? Había ahí Visto de una ley- forma, sí, visto de la forma que Sí. lo quiere hacer legitimar el gobierno, ¿no? No, por supuesto que es una medida muy discutida, sobre todo porque nos hipoteca el futuro Y- a largo plazo. Y con un vacío legal, digo, Así en el es. cual
todo es tan difuso que como al no haber un conjunto de normas, un paraguas legal, que activen un protocolo por el cual el Estado pueda endeudarse, bueno, queda libre interpretación de quien está en el poder ejecutivo de turno. Es una asignatura pendiente. No, que lo que se planteaba recién va, que cuando se aprobó el tema de la ley con el endeudamiento, que terminó derivando en que quede también habilitado el préstamo de FMI, que en ese momento, como seguramente estaba discutiendo la ley, si alguien hablaba de que esto podía habilitar un préstamo FMI, lo hubiesen tratado de agorero, tal cual, campaña del miedo y demás cuestiones. Y sin embargo después, bueno, la campaña del medio se quedó corta. Se quedó corta. Digo yo, tal vez para otro programa podríamos charlar cómo la seña particular en común que tienen estos gobiernos de derecha de la región en los últimos años es la ruptura sistemática del contrato electoral con su pueblo. El caso de Ecuador es flagrante, tremendo. Sí, porque es como si un candidato del Frente de Todos, en este caso, en su momento el Frente para la Victoria, hubiese accedido al gobierno con una plataforma electoral terminada, uno intuye determinadas medidas y de repente en el poder se hubiese dicho, bueno, ahora ajuste el fondo, aumento de tarifa, hubiese sido de Macri. Uno, si bien él no lo decía, toda su gestualidad y de dónde provenía permitía aventurar ciertas medidas que la verdad no nos tomaron por sorpresa, porque sabíamos que era un empresario que venía del mundo de los negocios. Una puerta que abrió también Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? También, digamos todo, ¿no? Sí, cuando... sí, es un bloque, no son casos aislados. Claro, pero cuando la expresidenta de Brasil decidió en su segundo mandato convocar a Paulo Guedes, creo que era, ahora perdonen, no recuerdo bien el nombre, para el Ministerio de Economía, alguien formado de una de ideas ortodoxas, que venía del sector financiero, más rancio, al cual apodaban el joven mano de tijeras, así era el apodo que tenía. No era parecido a Johnny Depp, y no era parecido a Johnny Depp. Claro. Bueno, ahí se inició esa ventana también, ahí hay una ruptura. No, por supuesto. Contrato, ¿no? Los gobiernos progresistas que toman medidas de ajuste también están traicionando a su electorado. Bueno, ¿cambiamos el eje? Dejamos ahí el tema de no voy a decir lo dejamos ahí porque me recuerda a un nefasto periodista, Bernardo Neustadt, que decía lo dejamos ahí. Lo ponemos en pausa por el momento. Lo de Ecuador, seguramente de aquí al jueves tenemos algunas noticias más al respecto. Así, bueno, que las vamos a tener, seguramente. Vamos a tener. En lo nacional, ¿qué tenemos? Exacto, nos paramos ahora en lo nacional, algo que tiene que ver con el ámbito educacional. Proponen enfocar becas en las carreras estratégicas. Como parte de su plataforma de campaña, el presidente Macri propuso reorientar las becas Progresar hacia las áreas consideradas estratégicas para el país. Integrantes de la comunidad educativa se pronunciaron en contra, en tanto consideraron que implica un grave recorte y que atenta contra la educación pública. Progresar nació como un programa en 2014 con el objetivo de facilitar la terminalidad educativa media y superior para los jóvenes de sectores vulnerables. Si bien tuvo continuidad durante la administración de Macri, el programa sufrió ajustes presupuestarios y escasa difusión y desmantelamiento de la coordinación territorial. Esto fue lo que dijeron desde el campo académico. Bueno, sí, efectivamente este gobierno, hay varios ejemplos de algunas medidas del gobierno anterior que tuvieron continuidad con el actual, pero con sus modificaciones desprovistas de carne, por decirlo de una forma poco académica, ¿no? Uno piensa en la asignación universal, en este caso el Progresar, en el Procrear también, son programas que si bien no fueron desmantelados por completo, su continuidad con escaso respaldo presupuestario lo que genera es esto, ¿no? Una suerte de se desvirtúa, digamos, la idea original y el programa termina siendo obsoleto o residual. Y ya que hablamos de varios de estos programas o planes de acción del gobierno, algo que escuchaba ayer y que me interesa traerlo a colación, que no solo haber recortado es una forma de hacer que tengan menor validez, menor impacto, sino que el no ajustar cualquier programa en lo sucesivo de estos años que se dieron con una devaluación importante es un recorte. Por supuesto. Muchos programas están exactamente igual que hace 5 o 6 años atrás.
Pero si en estos 5 o 6 años el valor de inicio y el valor de la actualidad cambiaron tan drásticamente, eso está recortado sin La haber asignación sufrido quedó recorte. atrasada. Sí, la asignación universal, Atrasado, las mismas llamémoslo como jubilaciones, quieran. o sea, hubo una modificación del cálculo y ahora los jubilados cobran menos que hace 2 años atrás. Y si uno ve la evolución del índice de inflación de estos últimos años y el índice del haber jubilatorio, bueno, la diferencia es notoria, No- muy amplia. No todos tuvieron paritarias, como Seguro. a veces tenemos la suerte los trabajadores organizados de tener, y lo que no esté atado a una variable, digamos, que se mueva, como puede ser el salario mínimo, Ujú. queda atento a desactualizarse. Por Totalmente. las devaluaciones, por la inflación, ¿Cómo sé que distintos motivos. una cosa nos lleva a la otra? Y que, bueno, digo, algún día todos los sectores que hacen a la vida económica del país se van a tener que poner a sentar a discutir esta economía bimonetarizada, Ujú. porque Sí, el precio pagamos del- en dólares y cobramos en pesos. Evidentemente no resiste esto, Y ¿no? pensamos en dólares, ¿no? El pequeño a mí me ahorrista cuesta, también. a mí cuando confieso que tiene me cuesta pensar en dólares, pero lo piensan por mí, no importa. Digo, seguro, sí, sí. el señor Coto piensa por mí en dólares, así Sí. que es lo mismo. Sí. Sí, a los efectos prácticos hay que protegerse de alguna manera porque efectivamente el precio de las tarifas y de los alimentos está bastante cercano a la evolución del dólar. Hablando de lo nacional, no está mencionado, pero sí lo dijimos en el programa de la semana pasada, lo adelantamos, fue primicia. Primicia de modo legislativo. De modo legislativo, finalmente la justicia declaró inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia emitido por el presidente Macri, por el cual se arbitraba una baja en las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Una semana tardó. Sí, bueno, fiel reflejo de el actual juego de poder, ¿no? El presidente emite un decreto y al poco tiempo, en este caso es un juez subrogante el que determinó la medida, pero bueno, se intuye que la Corte eventualmente la va a respaldar también, si no creo que aquí haya demasiadas disidencias, porque además el decreto es abiertamente regresivo y contrario a los derechos de los Seguro. trabajadores. También decirles que como nos vamos a ver dentro de una semana, Dios mediante, el 13 de octubre, hoy es 10 de octubre, va a ser el primer debate presidencial, ¿sí? Hoy tiene un aperitivo domingo. para los que consumen este tipo de producto, hoy tiene un aperitivo con el gobierno de la ciudad, ¿sí? Los candidatos, fundamentalmente Horacio Rodríguez Larreta y Matías Lames, van a debatir, y el domingo va a ser el primer debate presidencial, también a luz de esto de que hablamos de promesas incumplidas de campaña y demás. Para quienes quieran ver el debate, no pude acceder a información que dijera bien en qué canales de los que estamos habituados a ver en nuestros televisores. Lo va a transmitir lo que es el canal supongo, hay un canal de la ciudad, no sé en qué sistemas de cable puede estar, ni siquiera en TDA no la agarra, pero ni con la papa arriba de la tele, nada. Ujú. El de la ciudad. Sí. No lo retransmiten, decís que es de la- Pero lo podés ver por YouTube. Seguro tiene un canal de YouTube y lo podés ver en directo vía YouTube. Y después la TV, el canal de la ciudad ofrece su señal para todas las señales que quieran levantar Seguro alguna la va a el tomar. debate en directo. Seguro que alguna señal de las Cuando hable el jefe de conocidas gobierno, seguro, cadena nacional de los canales de noticias. la va a tomar. Bueno, en el ámbito parlamentario, ¿sí? Presentan proyectos para castigar el perjurio. Los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garabano y Patricia Bullrich, presentaron ante un grupo de legisladores oficialistas un proyecto de ley para castigar a los acusados que mientan durante un juicio. La iniciativa prevé multas y penas de prisión que van desde 1 mes a 4 años para quienes cometan el delito de perjurio. Fuentes oficiales sostuvieron que el proyecto no es contrario a la Constitución, en tanto no se toca la garantía por la cual nadie está obligado a declarar en su contra. El diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que el objetivo es evitar que se mienta a los jueces como pasa ahora. En materia de legislación comparada, países como Alemania, Chile, Ecuador y España, entre otros, contemplan figuras similares en caso de perjurio. Ya está despertando algunos debates, porque bueno. La ley de la redundancia. Sí, la blancura del huevo sabemos claro. que es blanca. Pero bueno, efectivamente es una medida que el gobierno sí pretende pasar por el Congreso, que promete debate y No hay abogados en la mesa, pero ¿no existe ya la figura del perjurio?
Tengo entendido que sí, que cuando uno declara en un juicio, Jura, ¿no? jura no mentir, con lo cual Exactamente. entiendo que esto es como una especie de penalidad Pena, claro. para aquellos que se compruebe que mintieron durante un juicio. Qué sé yo, me parece sí, no sé si es momento del país para debatir estas cosas. Quizás también habría que penalizar a los que mienten en campaña, a los que prometen cosas que Claro, no digo, cumplen. si vamos a... Claro, penalicemos, hagamos la ley de no mientas en nada en tu vida y listo. Un bar masivo, digamos. No un bar selectivo. Bueno, pero esto es bar es bar, ¿no? Esto habla específicamente de Juicio, situación claro. de juicio, Juicio. que Sí, es un sí, poco sí, más... sí. No, está claro, está bien, digo, qué sé yo. Veremos qué curso toma la Yo lo veo medida. más como un tribuneo Ujú. propio de las épocas electorales, qué sé yo, es parte del juego, es parte del juego, ¿no? Seguro. Bueno, y el ámbito gremial que Bueno, hablemos de gremiales. Sobre la fusión de la CTA y la CGT. Luego del Congreso de la CTA del último 4 de octubre, en el cual se resolvió iniciar un proceso de unificación con la CGT, se alzaron diferentes voces gremiales para apoyar la iniciativa y también para plantear ciertas dudas. Especialmente el titular de la CTA Autónoma y de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, planteó públicamente que la unidad no pasa por ir a la CGT, sino por un nuevo modelo sindical. Por su parte, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, afirmó que pondrán todos los esfuerzos necesarios para que todos los sindicatos estén bajo ese gran paraguas que es la CGT. Sergio Sacia, de la Unión Ferroviaria, se pronunció en un sentido similar, enfatizando que en la necesidad de un programa común que unifique el movimiento obrero. Según diferentes estimaciones, la CTA aportaría a la CGT un volumen de 500.000 trabajadores afiliados a gremios con personería gremial, de los cuales la mayoría corresponden a los docentes de CETERA de todo el país. Bueno, es un debate que se dio fuerte en el transcurso de la semana, que seguramente también tendrá... Estaba transcurriendo durante el último programa que tuvimos, ¿no? Así es, sí, esta hubo una reunión sindical de la CTA, no de la CTA Autónoma, que es la que integra Hugo Cachorro Godoy, sino de la otra rama, la que conduce Hugo Yasky, en donde se planteó abiertamente y públicamente la necesidad de unificarse con la CGT, ya no en términos de unidad de acción, sino concretamente de integrar una misma central obrera, lo cual, bueno, es muy auspicioso porque, bueno, Yasky también proviene del gremio de los docentes y ahí hay una correlación de fuerzas muy importante. Por supuesto hay voces a favor y en contra. Se sobreentiende que si se produce un ingreso de un sector de la CTA a la CGT va a ser en los marcos del modelo sindical tradicional, con lo cual, bueno, lo que plantea Godoy es las razones que llevaron a que existieran dos centrales obreras. Es imposible que la CGT admita que los gremios con simple inscripción tengan las prerrogativas que tiene un sindicato con personalidad gremial. Uno entiende que en este contexto de ajuste, de regresión de los derechos de los trabajadores y de peligro de otras conquistas, es lógico, es inteligente que el movimiento obrero busque tener más fuerza para justamente frenar este tipo de medidas y de cara a un nuevo proceso político que se aventura quizás un poco más a favor de los trabajadores, que haya una central obrera unida con volumen político, incluso con la posibilidad de incorporar a los miembros de la CETEP. Me parece que es una decisión auspiciosa, ¿no? Decisión que también se da al calor de la reunificación del peronismo, ¿no? Así es. Sí, el mapa electoral, y bueno, que creo que también como que motiva este tipo de acciones. Sí, por supuesto. Alberto Fernández dijo que era importante unir al peronismo y la unidad del movimiento obrero también, así que en ese sentido me parece que hay... Entiendo que vamos a profundizar sobre este tema en el próximo bloque, ¿verdad? Así es. La entrevistada que tenemos nos va a poder dar detalles al respecto. Es una especialista en la materia. Le vamos a diferencia de nosotros que no lo somos. Una amiga, ya vino varias veces. Le vamos anticipando, así se quedan acá en Radio BCN. Como anécdota y para entender la predisposición de la compañera, fue una idea de la producción 2 horas antes de empezar este programa. Surgió el tema, la verdad que a mí yo no lo había contemplado. Bueno, le mandé un WhatsApp, me dijo sí, encantada, qué sé yo, esperá que retire al pibe del colegio, ¿verdad? Listo, ya está, ya lo arreglamos, así que en el próximo bloque sale al aire. Excelente, la vamos a tener con todos los detalles de la unión entre la CTA y la CGT. Y aprovecho que tomé el micrófono para mandarles un saludo a Alejandro Cruz, que ahora hoy no se sentía del todo bien. Está grande. No, tuvo un pequeño percance, así que le mandamos un saludo. Fanfarroneo en Facebook, que se dijo, mejore. Y ahora se viene el vóley, y ahora no se puede mover. Se vino la lumbalgia más que el vóley. Le mandamos también un saludo a Analía Beccherini, que siempre bienvenida.
bienvenida. Últimamente Beso, Ana. está viniendo poco por la radio, pero se la extraña. Y si les parece, vamos a... Y al hombre del tercer bloque. ¿Qué? No, pero el señor del tercer bloque hoy viene. Se va a personar. Se va a presentar, así que no le vamos a mandar un saludo media hora antes de que su presencia... Bueno, le agradecemos su contribución al como siempre. al mapa de noticias de la semana, que siempre siempre. lo hace tan desinteresante. No, Lea que está sacando aparte informes parlamentarios a pesar de la poca actividad que Le está saca sí, jugo haciendo. a la piedra. Sí, sí. Impresionante. Mucho laburo. Y de paso les comento, mencionaba antes que el jueves pasado se daba la unión entre la CTA y la CGT durante el programa. Ahora tengo Exactamente. algo para mencionar que está dándose en Transcurriendo. este momento. Aquí se está celebrando la jornada de vinculación entre las políticas públicas y la investigación científica. Cuando digo aquí me refiero en la BCN, en la Ajá. Biblioteca del Congreso, en este Me llegó el edificio. flyer, sí. Bueno, nosotros estamos aquí y nos estamos perdiendo de las charlas, pero entre el auditorio y el primer piso están dándose distintos tipos de talleres, charlas y es como una suerte de simposio en la cual se juntan desde el lado científico con cómo se conecta y se vincula con la política. Quizás para el tercer bloque hacemos un poco más la tarea y podemos llegar a tener alguna información al respecto. Bueno, muy bien. ¿Vamos ahí con un estamos. tema? ¿Les parece? Por supuesto, vamos a Cortamos relajarnos un poco. para el... Muy bien, segundo bloque de modo legislativo, seguimos aquí acompañándolos y bueno, estamos ahí haciendo esfuerzos de la producción para ver si nos comunicamos con Ana Natalucci, ahí justamente le estoy escribiendo vía WhatsApp, sí, me contesta, pero bueno, mientras tanto seguimos conversando, ¿no? sobre actualidad, sobre temas que hacen al quehacer nacional. Estábamos por supuesto con la unidad del movimiento obrero, que es como el tema que... Para mí era como la noticia de la semana, por lo menos en cuanto en cuanto al tema de sindicales. Digo que no lo pudimos leer ayer el último programa de la noticia, bueno, porque estaba transcurriendo esta reunión. Así es. Pero... Sí, básicamente lo que se plantea un poco es esta cuestión de lo que se conoce como la CGT inmensa, ¿no? Este intento por establecer un vínculo con la CGT tradicional por un lado, con esta CTA más vinculada a los docentes y a algún sector de los empleados públicos que representa a Yasky, y todo lo que es el movimiento de los trabajadores desocupados, ¿no? Que integran la CETEP, donde bueno, ahí hay figuras como Grabois que están planteando también muy fuertemente la posibilidad de integrar la CGT concretamente. Se está viendo bajo qué figuras, pero implicaría de buenas a primeras, creo que entre 4 y 5 millones de trabajadores integrados a la Central Obrera Nacional, lo cual le daría un poder de fuego mucho más trascendente del que tiene en la actualidad. Y esta unificación que también Alberto Fernández creo que tiene mucho que ver. Sí, por supuesto. Fue también el gran precursor de todo esto, sentándose, o sea, haciendo parte a todo el sindicalismo. También ahora estamos hablando del tema de que la CTA se suma a la CGT, pero obviamente la CGT va a tener que tener un proceso para lograr un unicato, ¿no? Sí. Una CGT donde este gobierno se tuvo un triunvirato, digamos, Sí, actuando en su recordemos que conducción. renunció a uno de sus integrantes. Exactamente, que ya quedó no un es más. binomio, y bueno, y ahora también, aparte de la unificación, o sea, de que llegue también la CTA, se unifique, va a tener que lograr una condición única. Exactamente. Bueno, para todo eso vamos a hablar con Ana Natalucci, la tenemos en línea, doctora en Ciencias Sociales, investigadora adjunta del CONICET, PhD, se dice, in Social Science de la UBA, y dice algo más en inglés, pero no, Ana, no me animo. ¿Cómo andás? No, está bien, está bien. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, ¿ustedes? Bien, aquí estamos en la mesa con Víctor Holich, con Facundo Paso y Raúl Astiri para entrevistarte, porque bueno, queríamos un poco conocer tu opinión en relación a este tema que es como el tema de la semana, por lo menos en lo que hace a lo sindical, y tiene que ver con bueno, la posibilidad de que un sector de la CTA por lo pronto se sume a la CGT, o por lo menos hay una intención pública en ese sentido. ¿Cómo ves vos este proceso? Y bueno, nada. Sí, ahí básicamente lo que pasó en el plenario del jueves pasado de la CTA es la decisión del plenario de empezar el proceso de reingreso de algunos sindicatos de CTA, que están en CTA de los trabajadores, en la CGT. Uh-huh. Eso tiene como varias, me parece que es como
marca una ruptura histórica respecto a la posición de CTA por el modelo sindical y las banderas de democracia sindical, es decir, la CTA, también la CTA de los trabajadores, construyó una identidad en torno a la democracia sindical, a modelos sindicales alternativos, y esto de alguna manera rompería con esa tradición. Y por ahora es básicamente una expresión más de deseo, una intención, que un proceso de ya unidad entre CGT y CTA. Ahí ahora hay que ver, digamos, en términos más técnicos cómo eso funciona, ¿no? Porque ahí, digamos, lo que se dijo desde CGT es, la CGT es la única central sindical, con lo cual la CTA no podría entrar como CTA al interior de CGT, sino más bien que cada gremio en particular debería pedir el ingreso o algunas cuestiones, como por ejemplo CETERA nunca se desafilió, entonces lo que debería hacer es pagar la cuota. Claro, Y CETERA, es recordemos, más como un proceso más político de acuerdo respecto del triunvirato de CGT, o sea, entre el triunvirato hoy binomio de CGT y los sindicatos de CTA. Daer creo que fue el único de los dirigentes CGTistas que se expresó a favor, ¿no? Como Sacia también. Sacia fue el único. Después el resto mostró como ciertos reparos, sobre todo por eso que dijo abiertamente Acuña, uno de los triunviros, que la CTA ha presentado denuncias por violación a la libertad sindical en OIT. Con lo cual ahí, digamos, lo que se ha pedido, bueno, digamos, que es esto que yo decía antes, bueno, la CTA construyó una identidad contrario a, digamos, el modelo sindical que pregona la CGT, y ahí hay como más para conversar de acuerdo, más que un hecho ya. ¿Y cómo imaginás la conducción de esa posible central obrera unificada? Sabemos del rol de Moyano, bueno, de Palazzo también, del propio Daer. A mí me parece que ese es uno de los mayores obstáculos, porque ahí sería la CTA, digamos, tiene hoy en los hechos tiene mayor articulación con la corriente federal de trabajadores prácticamente, y que eso es a nivel callejero de movilización, pero también en términos de los diputados sindicales de Unidad Ciudadana que articulan corriente federal y CTA de los trabajadores. Entonces ahí como que la mayor acuerdo, y sobre todo por acuerdos en respecto a Cristina, ¿no? Que ahí hay una diferencia con el moyanismo y los sectores aliados. Entonces, en ese punto, lo que habría es, por un lado, ese acuerdo. Ahí no está tan claro cómo, digamos, si Moyano está hoy en condiciones de volver a conducir la CGT. Lo cierto es que ninguno de los tres sectores hoy tiene la capacidad para reelegirse, con lo cual ahí habría que hacer algún tipo de acuerdo entre los sectores, y ahí un poco me parece que va a depender de la coyuntura, ¿no? Sí, recordemos que la central renueva en agosto del año que viene. Sí, renuevan en agosto del año que viene, pero ya algunos dirigentes, por ejemplo de la CAT, de la Confederación de Transporte, dijo que las elecciones se podrían adelantar. Claramente el reingreso de algunos sindicatos, CTA tiene un gran sindicato que es CETERA, que es docentes, y CONADU, después, que son docentes universitarios. Y todos los otros gremios que tienen, en realidad son más chicos, y muchos tienen simple inscripción. Con lo cual eso implica que hay algún otro sindicato con personería gremial en CGT. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, Subtes y UTA. Claro, que disputan el mismo sector. Exactamente, disputan la representación de ese sector, exacto. Entonces, en ese lugar, por eso dicen, bueno, es por gremio. Lo que pasa que solo CETERA tiene cerca de 400.000 afiliados. Es decir, es un gremio bastante grande, con lo cual la participación de CETERA en el confederal sí podría modificar la correlación de fuerzas internas. En una fuerza fuera corriente federal y frente sindical para el modelo nacional, esto es camioneros, ESMATA y los gremios que pertenecen a ese espacio, como UTOPA, ¿no? Que participan en CGT, pero que son gremios más chiquitos. Pero claro, pero después el resto de los sindicatos, digamos, no tendría la capacidad para terciar. Sí, CETERA, y en el caso de CETERA yo diría que es el más fácil, por esto que nunca fue expulsado de la central, con lo cual lo que debería hacer es, no digo que sea un mero trámite administrativo, pero debería ponerse al día con la cuota sindical a CGT y poder reincorporarse. Me parece que eso es un caso bastante distinto a otros gremios que se formaron en CTA, pero que nunca pertenecieron a CGT, ¿no?
por un lado. Y por el otro lado está el caso de ATE Capital, que participó de ese plenario, pero bueno, en el caso de ATE Capital, como otras regionales que responden a la lista verde y blanca de Daniel Catalano, es más complejo, porque en realidad ATE Nacional está en la conducción de Cachorro Godoy, que está en la CGT de lo autónoma con Peidró. Sí, y es el más Entonces, reticente ahí no sería a un tan proceso fácil unido. que ATE Capital, por la cuestión de su estatuto, que ATE Capital se reintrodujera. Sí, por eso, me parece que más allá de lo que después termine pasando, que se abre un proceso muy complejo de negociación, de tecnicismos legales, me parece que lo que se pone en juego acá es qué pensamos sobre el modelo sindical y la vigencia que eso puede tener después de 25 años de discutir democracia sindical. Parece que eso es como lo central, ¿no? ¿Y no pensás que ahí puede haber un consenso generalizado en cuanto a destacar las bondades de este modelo sindical que ya lleva, bueno, más de 60 años, pero que ha demostrado mucha efectividad, por lo menos en lo que es la unificación de la representación de los trabajadores? Sí, ahí yo lo que creo son dos cosas. Uno es que sí, que esto claramente es una reafirmación de que el modelo sindical es exitoso. Eso por un lado, digamos, y me parece que la presencia de Yasky ahí lo dijo el otro día, y me parece que también eso también habla, me parece como una mirada más general, que yo llamaría como de sindicalismo integral, que tiene que ver con cómo participar también de un proceso de, por ejemplo, esto que se llama el pacto social respecto de la UIA, y de reunificar un poco la discusión entre el sector público y privado. Porque hoy si uno mira a grandes rasgos, bueno, excepto PCN, que es un dato significativo, mucho de los sector público, como médicos, como docentes, están en CTA. Claro. Lo que sí me parece es que hay toda una tradición que CTA puso, que construyó con otros sectores, a lo mejor más de izquierda, que eso va a seguir vigente. De hecho, Cachorro Godoy dijo que ellos siguen pregonando la idea de la democracia sindical, que van a seguir pidiendo la democracia, digamos, la personería gremial a la CTA. Entonces me parece que en ese punto hay algo ahí que es como del orden de esa fractura que hubo en algún momento, que es como del orden de lo irreparable, ¿no? De sectores que además no se reconocen peronistas, entonces como que tampoco habría un interés de reincorporarse por intermedio del gobierno. Claro. ¿Y no crees que la CETEP de alguna forma le quitó la representación sobre los trabajadores desocupados a un sector de CTA? Sí, me parece que sí, pero me parece que eso ya estaba dado desde antes. Si uno mira el proceso 2003-2007, ahí hay un hecho clave que me parece que es en junio de 2003, cuando Kirchner le pide a De Genaro que se incorpore a la CGT, y De Genaro dice que no y refuerza el pedido de personería gremial para la CTA. Entonces ahí qué pasó, pero esa negativa de Genaro no fue coherente con un proceso de revitalización sindical que tuvieron los sindicatos durante el kirchnerismo. Entonces ahí lo que se da es un proceso de, por un lado, de los sindicatos de CTA, de tener una estrategia corporativa, porque por primera vez en mucho tiempo podían discutir condiciones de trabajo, salariales, pero también de política pública, porque ahí CETERA tuvo mucha relación con el Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces, en ese punto ya hubo un giro más corporativo, si se quiere, de CTA en ese periodo, que después es lo que va a ser CTA de los trabajadores. Y por otro lado, las organizaciones piqueteras empiezan a desarticularse en 2003, 2002 por el proceso económico. Y entonces muchas organizaciones entraron en un proceso de desarticulación, y cuando se rearticularon más con una lógica de identidad kirchnerista que de CTA. Claro. Prácticamente CTA lo único que conservó como organización territorial es la Tupac Amaru, de Jujuy. ¿No? Porque el frente de la Federación de Tierra y Vivienda, la famosa FTV, se desarticula, el frente transversal de Dardo de Petri nunca logra consolidarse. Entonces, en realidad la CTA fue perdiendo un poco fue perdiendo anclaje territorial, y ahí sin duda, digamos, tiene que ver, me parece, la discusión con el kirchnerismo y la emergencia de otras organizaciones, por ejemplo, la del Movimiento Evita, que tenían otra posición respecto del peronismo y del modelo sindical, ¿no? Como sectores más conservadores, más ortodoxos respecto del peronismo y de la relación con CGT que lo que podían tener otros sectores. Claro.
Víctor. Ana, yo te quería hacer una consulta. Me acuerdo que hace 2 años habías escrito un artículo que hablaba de la desindicalización del peronismo. Sí. ¿Cómo ves con respecto a estas elecciones ese proceso? Ahí lo que me parece es, hay un proceso que es el de los 80, que es el de lo que nosotros llamamos desindicalización, que eso sigue siendo así, y eso tiene que ver con la constitución de reglas de la democracia, donde los sindicatos ya no son los que financian al partido, ni que el partido, digamos, porque cuando uno hablaba de la sindicalización del peronismo, también hablaba que no había elecciones en los niveles de gobierno, y entonces toda la acción del peronismo pasaba vía los sindicatos, ¿no? Durante sobre todo los largos años de la proscripción del peronismo. Entonces ahí hay una transformación, digamos, la llegada del peronismo a los espacios de gobierno, lo que hacen es de alguna manera empezar a compartir con los sindicatos cuestiones de la lista legislativa, de los gobiernos, etcétera. Ese proceso yo creo que sí hay. Lo que sí me parece que cambió, y yo veo mucho en esta decisión de la CTA un aprendizaje más sobre el kirchnerismo que del macrismo, que es cómo lograr una fuerza organizada que pueda discutir con el capital, es decir, con los sectores dominantes, no solo con el Estado, algunas cuestiones puntuales de los trabajadores. Me parece que el gran potencial que podría tener esto es una politización del actor sindical, pero no necesariamente en cuestión de acceso a cargos, sino fundamentalmente de cómo pueden discutir con los sectores dominantes el proceso de la distribución de la riqueza. Una madurez. Claro, sí, más que madurez, como un aprendizaje de que también la hiperfragmentación sindical durante el kirchnerismo no favoreció esa discusión, ¿no? Claro, comportarse... Una OIA muy consolidada, con conflictos internos, pero para afuera una posición muy dura, y al sindicalismo todo fragmentado. No hay capacidad de discutir con los sectores dominantes con ese nivel de fragmentación. Hasta 5 centrales obreras llegamos a tener. Exactamente, sí. Y Ana, como investigadora del CONICET, ahora te quiero hacer una pregunta, Facu. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Facundo, Hola. Mi nombre. Primero te quería decir, bueno, lo que mencionabas recién de esta unión, se quieren parar como un actor social consolidado y no como muchas fracciones, muchos pequeños actores. Como digamos, que quieren entrar en juego con mayor peso al nuclear todas estas distribuciones que se fueron dando. Los va a ayudar a consolidar mayor fuerza, van a obtener una cuota de poder más sólida. Sí, me parece que hay dos cosas. Por un lado, hay una consigna que retomó la Corriente Federal en 2016, que es el viejo programa de la CGT de los argentinos del sindicalismo integral. Es decir, que el sindicato no solo discute cuestiones sectoriales de la clase, sino que discute un proyecto político. Está bien. Y me parece que en ese punto hay un acuerdo con el sector de CTA, pero también con un sector de Moyano. Entonces me parece que en ese punto, claro, ahí me parece que más que reconsolidar un actor sindical, me parece que, y vinculado a lo que decía, me preguntaba Víctor sobre la politización del sindicalismo, me parece que ahí lo que hay es una conciencia del actor sindical de volver a discutir el poder en la Argentina. Claro. Y me parece que ahí está la potencialidad de esto, más allá de si después técnicamente o legalmente la CTA o los sindicatos de CTA logran entrar en la CGT. Me parece que la apuesta ahora es volver a discutir poder desde esta lógica más de sindicalismo integral, es discutir modelo de desarrollo, es discutir distribución de la riqueza, es ver a dónde van los recursos naturales, sí, ¿no? Que no es solamente discutir, que es discutir paritarias, que es discutir salario y convenios colectivos, pero que es esa discusión que un poco en el kirchnerismo se diluyó, ¿no? Sí, porque, bueno, en parte por cómo se fueron fragmentando. Y lo que mencionaba Esteban, que queríamos cambiar un poquito el eje, a ver si vos también nos podés ayudar en cuanto al panorama. Hoy mencionábamos como noticia dentro del panorama nacional el tema de las becas, que están tratando de redireccionarlas. Quieren hacer que las becas vayan hacia el tipo de áreas estratégicas que se consideran para el país. Si vos estás al tanto de esto, de cómo quieren reformular el plan Progresar, y si nos podés dar... Sí, no, ahí me parece que son dos cosas. Uno es, me parece que es un manotazo más logrado de gobierno, porque el gobierno viene desarticulando el plan Progresar,
que era un plan de un tipo de era un dinero que se le daba a los estudiantes para que permanecieran en el sistema universitario. Eso era básicamente el progresar. El gobierno lo fue achicando, lo fue reduciendo, y ahora lo que dicen es que lo van, como modo de reactivarlo, que solamente lo van a dar en algunas áreas estratégicas, que, digamos, serían, entiendo, las ingenierías o las ciencias más duras que sirven o que directamente tienen un impacto en el aparato productivo. En eso me parece que el gobierno, no, digamos, por eso es un manotazo ahogado en el sentido que en el marco del financiamiento, del desfinanciamiento del sistema superior, de educación superior, y de la crisis que atraviesan los sectores medios, por los cuales muchos estudiantes desertaron de la universidad porque no tienen condiciones económicas para permanecer, me parece que en ese punto no tiene un sentido. Claro. O sea, no tiene viabilidad lo que está proponiendo el gobierno. Ujú. En términos más generales, me parece, siempre hay, sobre todo en educación y en el sistema científico-tecnológico, que es el que más conozco yo, siempre hubo áreas estratégicas. De hecho, en CONICET, cuando vos te presentás para tener una beca doctoral, hay todo un área que es temas estratégicos, que tiene una cantidad de temas, que son cerca de 10, 12 temas, donde también hay ciencias sociales, porque son tipo de miradas interdisciplinarias, donde están esos temas estratégicos. Y eso, digamos, Sí, si uno eso... no tiene una lógica corporativa, yo en principio estoy de acuerdo, porque me parece que hay algunas cuestiones estratégicas de modelo de desarrollo argentino, que no sé si solamente es ingeniería, yo pensaría en software, pensaría en satélites, pensaría en algunas cosas de medicina, que la Argentina está avanzada, en Sí, cuestiones así... nucleares, de energía nuclear, de energías alternativas, donde me parece que Argentina tiene un potencial de desarrollo económico que me parece que hay que financiar, claro. Eso no lo va a financiar nadie que no sea el Estado. Sí, sí, así como sucede en Argentina, sucede en otros países. Siempre hay áreas a las cuales se les brinda mayor apoyo en función de las expectativas que esas áreas representan, ¿no? Pensando muchas veces a futuro, muchas veces también pensando en solucionar un déficit. Tiene una lógica que haya áreas consideradas estratégicas y que a esas se les apunte con mayor ahínco. Pero Sí. bueno, queríamos conocer tu postura Sí, respecto no, de cómo hicieron... Es eso. Lo del gobierno me parece esto, que es como un manotazo de ahogado, pero que, digamos, bueno, vieron que ahora circuló esto, que van a dar planes sociales a los desocupados. Eso salió en los medios, pero nosotros que investigamos la política social del gobierno y venimos siguiendo lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, sabemos que el Ministerio de Desarrollo Social hace meses que no hace nada y que ya, digamos, bajaron órdenes de que se están cerrando los programas. Entonces ahí me parece que entre lo que efectivamente está sucediendo en términos de la política social del gobierno y esos anuncios rimbombantes que hacen más de campaña electoral, hay un abismo. Sobre eso te quería consultar, ahora una pregunta más política. ¿Qué opinión te merece el tema de los debates presidenciales? Ahora este fin de semana vamos a tener el primero, ¿y cómo ves este cierre de campaña? No, me parece... Los debates presidenciales me parece que sirven en el marco de una discusión sincera. Me parece que reproduce, digamos, que solamente tener una lógica formalista como la de 2015, donde Macri mintió descaradamente, en ese punto, digamos, no sé si tiene mucho sentido. Yo la verdad no me parece que las campañas electorales tengan que depender de ese tipo de procesos que están muy armados, que lo organizan fundaciones con un perfil ideológico claro asociadas al gobierno, que además la elección de los periodistas es solamente periodistas de un perfil ideológico. La verdad que me parece poco interesante en términos de cómo está planteado el debate y de los periodistas que van a asistir. Y los nuevos, ¿no? Porque hay poca diversidad, pero aparte hay lineamientos poca que se dan para el debate. ¿Cómo? Los nuevos lineamientos que se dan para el debate, cuán restringido queda la repregunta, cuán restringida queda la respuesta, cómo inclusive hasta pensado desde cómo va a ser la emisión, solo van a estar en pantalla aquellos que estén orando, nada se puede salir de aquello que estén diciendo a cámara, o sea, se quita todo lo humano, es repetir un discurso que hayan estudiado. No, más que todo lo humano, lo que hace es armar un acting, una performance, como si eso fuera un debate, pero eso no es un debate. Un debate debería ser abierto, debería ser público, debería poder tener acceso a los ciudadanos, ¿no? Con algún tipo de control, pero a mí me parece que los debates deberían tener otras características, no esta cosa tan cerrada, donde, reitero, no es solamente un problema ideológico de los periodistas, sino que además los periodistas del interior, por ejemplo. Parece que solo hay periodistas en Buenos Aires.
Que es, ¿no? que es otra cuestión ideológica, ¿no? ¿Qué tal? Claro, por eso, claro, es otro sesgo. Entonces, de ese lugar me parece que ahí también hay un sesgo de marcado que, la verdad, no tengo mucha expectativa. Y me parece que el cambio, el cierre de la campaña viene tranquilo en el sentido que, más allá de la campaña de Sí se puede y de la caravana que está haciendo el gobierno juntos por el cambio en las distintas localidades, me parece que ya está dado el resultado, que es un resultado que es irreversible, y en ese punto me parece que hay más como un intento de terminar de acordar algunos, me parece que se adelantó un poco como el traspaso presidencial, ¿no? En términos de definir política, en términos de definir funcionarios, me parece que están como más, las élites políticas están más pensando en eso que efectivamente en la campaña. Y expiar En eso culpas. me parece que institucionalmente es un problema que eso sea así, y en eso hay que repensar las PASO. Sí, sí, ¿no? totalmente. Tener una primera vuelta adelantada a las PASO terminó siendo un problema institucional grave. Seguro, sí, tenemos un candidato a presidente que por ahora es solamente candidato, con toda la carga de que probablemente sea electo en una primera vuelta, y bueno, todos los actores con una apuntando diferencia ahí. muy significativa, porque tuvo casi 18 puntos de diferencia, es mucho. Es mucho. Ana, ¿qué tal? Eso Raúl. es irreversible. ¿Qué tal, Ana? Raúl Lastiri te habla. Hola, En verdad, Raúl. no sé si, no es, o por lo menos es discrepar en parte lo que digo. Me parece que lo que ha provocado este vacío de poder posterior a las PASO, más que la propia lógica de las PASO, la propia estructura legal de las PASO, que sí es perfectible, por supuesto, como todo, es la propia actitud del gobierno que inmediatamente empezó a hacer una campaña post-paso para tratar de o remontar o afianzar un núcleo para no quedarse tan rezagado en las elecciones. Creo que, bueno, es un gobierno que nunca estuvo preparado para gobernar, me parece, en definitiva, que es lo que se vio tras su fracaso electoral. Sí, a mí me parece que más allá de lo que diga Mauricio Macri, me parece que lo que ellos están haciendo es intentar consolidar el núcleo duro Absolutamente. para pensarse como oposición. A mí Sí, yo veo más un escenario en ese punto que una creencia. Sí, por eso Lo que los pasa es voceros que elegidos, van a ¿no? revertir la elección. Lo que pasa es que ellos no se pueden dar por eso es una cosa de cualquier partido, cualquiera lo haría. No te vas a dar por perdedor ante la elección. No. ¿No? Pero lo cierto es que no parece una campaña que esté orientada a generar consensos y sobre todo el desastre, digamos, la crisis económica que genera el gobierno después de las PASO, desde el 12 de agosto, y el salto en el precio de los alimentos, del dólar y la inflación, me parece que van en contra de querer ganar cualquier elección. Nadie es una devaluación con esa magnitud y piensa que van a ganar una elección. Sí, el efecto es totalmente el contrario. Claro. Bueno, Ana, Aparte, en términos, este tipo de bonos que dieron también son muy acotados, todavía están discutiendo qué sindicatos lo cobran, cómo lo cobran, con lo cual eso tampoco implicó un mejoramiento de las condiciones, ¿no? sí, y tampoco quedó asociado el bono a una medida de gobierno, sino que bueno, cada sindicato lo negoció también en su sector, y bueno, los que lo cobraron, Exactamente. los trabajadores que lo percibieron no lo asocian a una medida del gobierno, para nada. Tal cual. Y estaba pensando en lo último que te digo, porque ya nos tenemos que ir a la tanda y te agradecemos muchísimo el tiempo. También posturas como la que adoptó Macri ahora con respecto al aborto, tan sistemática a favor de las dos vías, entre comillas, quizá tenga que ver con esto, con plantarle al próximo presidente una suerte de traba en cuanto a lo que puede llegar a ocurrir, con una discusión que abrió este gobierno, que nunca tomó postura, y ahora cuando está finalizando su mandato dice yo soy pañuelo celeste, digamos, ¿no? Bastante igual absurdo. para mí era que Mauricio Macri no estaba de acuerdo con el aborto, era así, porque cuando uno veía la elección de diputados no, porque se aprobó, pero cuando veía la de senadores, un presidente que está a favor de que la ley salga, lo que hace es llama a sus senadores y le pida que voten, no deja que los senadores voten lo que les parece. Lincoln, digamos, ¿no? Lincoln. ¿Cómo? Estilo Lincoln, el presidente de Estados Unidos. No, bueno, sí, claro. No, pero por ejemplo, cuando fue lo del matrimonio igualitario, también había sectores del Frente para la Victoria que no estaban de acuerdo. Ahora, el gobierno negoció con su Cámara Legislativa, porque ahí tiene que haber un acuerdo entre los legisladores propios de una fuerza y el gobierno. Los legisladores no son librepensadores, que votan a libre conciencia, para eso no integran una fórmula.
Seguro. ¿no? Y en ese punto a mí me parece que quedó claro que el PRO no estaba de acuerdo con eso cuando no hicieron que sus senadores votaran a favor. Totalmente. ¿No? Que me parece que es distinto la posición donde vos sí podés, como no tenés la responsabilidad de que la ley se apruebe ni tampoco la vas a capitalizar políticamente, podés dar esa libertad. Ahora el gobierno no. Seguro. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te invitamos a saber cuando quieras a venir a la radio, a continuar la charla, siempre es un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas Ana. tardes. Un beso. Chao. Gracias. Bueno, ahí entonces hablamos con Ana Natalucci, es doctora en Ciencias Sociales, especialista en temática sindical y bueno, hicimos Una voz más que autorizada, interesantísimo todo lo que nos contó. Sí, muy importante su opinión y bueno, ahora vamos a relajar un poquito. Se viene un tercer bloque con todo, así que... Informe parlamentario. Muy bien, tercer y último bloque de modo legislativo, porque el tiempo nos apremia, nos hemos extendido mucho en la entrevista de Ana Natalucci en el primer bloque, así que vamos a hacer una miscelánea de informe parlamentario, de noticias culturales. La gente pide Joker. La gente, sí, por supuesto, quiere. Es una película que 3 de nosotros vimos, estamos con Camila Lanceri también al aire, ¿cómo estás, Camila? Y después vamos a hablar de cine, donde voy a contar yo como soy el único que no vio Guasón y les hablo de mi experiencia. Y acá el solitario, el llanero solitario, nos va a explicar su postura, pero en principio los 3 vimos la película cuya banda sonora escuchamos recientemente. Sí, impresionado. Obra de arte. Una puesta en escena que la verdad que me conmovió, me estremeció. Estupenda. Actuaciones estupendas. La verdad que sí, bueno, uno, viste, después tiene para despuntar el vicio empieza a buscar algún tipo de crítica, siempre hay resentido, ¿vieron? Que hay gente que no se entrega a las obras de arte, a las grandes realizaciones humanas, siempre hay cuánto resentimiento hay en este mundo, ¿no es cierto? Mucha envidia, pero bueno, un poco, sin spoilear, es la historia de un ciudadano, habitante de Ciudad Gótica, que tiene algunos severos problemas mentales y el sistema todo el tiempo lo va empujando cada vez más al borde, ¿no? Sí. Un poco de la justificación del supuesto villano pasa por la exclusión social, ¿no? Sí, decirles a los oyentes que si se esperan una película de cómic de superhéroe, no, nada que ver, porque no cuadra. Quizás la gente va con los niños es un thriller, a verla. Es una película de género. Sí, dramática. Un drama bastante. Y él es un actorazo, increíble. Joaquin Phoenix, impresionante su actuación. Así que bueno, recomendadísima, vayan a verla. ¿Qué tenemos parlamentario? Cortito, Código Penal en el Senado, nueva audiencia sobre el Código Penal, ¿no? Continúa ese debate. Nuevamente la comisión presidida por el senador Pedro Guastavino recibió de diferentes especialistas que se pronunciaron en relación a este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. También en el marco del Senado de la Nación, en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto presidida por el senador Cobos, hubo una presentación en torno a un proyecto de patrocinio comunitario para personas con necesidades de protección internacional. Esto en el marco del Foro Mundial sobre Refugiados organizado por la ACNUR, ¿no? El organismo que se encarga de los refugiados dentro del sistema de la Organización de Naciones Unidas. Muy interesante. En el ámbito de la Cámara de Diputados se impulsa la paridad de género en las comisiones directivas de clubes. Así es. Una iniciativa de Carla Carrizo y de Alejandra Martínez, ambas integrantes del Bloque Radical. Y en lo que han sido las actividades que todavía continúan en el marco del 25 aniversario de... Para que te agregue algo del tema anterior, 7% de las comisiones directivas de los clubes están integrados por mujeres. Por eso la idea de incorporar una suerte de cupo de género para permitir que justamente más mujeres accedan a cargos directivos en los clubes. Bueno, ahí no sé, Ferro, ¿cuánto tiene? Ninguna. Desconozco. Y como como no la gran mayoría. No debe escapar la general de la ley. Digamos, bueno, ¿qué más? No, bueno, en el marco, como te decía, en el marco del 25 aniversario de la reforma de la Constitución del 94, una actividad organizada en el marco del Senado de la Nación, asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, nada menos, discípulo de quien fuera el jurista también de orientación radical, Carlos Nino, y bueno, nada, se refirió y evocó lo que fue ese suceso tan importante para la historia de nuestro país, como fue la reforma del 94. Esto estuvo patrocinado además por el Senado, por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que conduce el constitucionalista también Daniel Sapsay. Que ya presentó su título.
Ya estamos, ya está. Perfecto. ¿Tenemos algo, Cami, para Sí, quería artístico, contarles que cultural? se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, entonces la Biblioteca del Congreso de la Nación y la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados se fusionan para hacer un homenaje cultural y bueno, a partir de hoy a las 18 horas se va a inaugurar en el auditorio de la Cámara de Diputados la muestra fotográfica Berlín, una ciudad, dos miradas, de los autores Pepe Mateos y Lutz Matzke, con la proyección de un tráiler de apertura del ciclo de cine Huellas del Muro, segunda edición, y un panel de debate en el que va a hablar mucha gente de especialistas sobre el tema. Esto se va a poder visitar hasta el 18 de octubre, es a partir de hoy a las 18 horas. Eso es la Cámara de Diputados y la fusión con la biblioteca es que el martes 29 de octubre se va a inaugurar el espacio cultural en la Biblioteca del Congreso que se llama Al Otro Lado, a 30 años de la caída del muro de Berlín, que también es un relato gráfico sobre la historia del muro. Va a haber material hemerográfico de la Biblioteca Nacional y fotografías y material visual de la época. Esto va a estar hasta el 12 de noviembre. Otra efeméride, si me permiten. Hoy Adelante. se cumplen 10 años de la sanción de la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual. Ajá. Entre paréntesis, que viejo estoy. Sí, todos bueno, pensamos la- lo mismo. la- Cada uno de su edad. La ley que dio creación, y esto es más a título personal, a la comisión bicameral en la cual me desempeño, que es la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la La Comunicación comisión Audiovisual. bicameral sigue a pesar de que la ley fue derogada por un decreto. No, la ley no fue derogada por un decreto. Fue amputada. Nunca es tarda. Fue, sí, obviamente. Podada, amputada. Modificada en su. Modificada en su sustancia, Su digamos, aspecto. más Sí, sustancial. esos aspectos más vinculados a lo que era la concentración de licencias. La ley de servicio, insisto. El DNU 267/15, nunca está de más recordarlo. Modificó ciertos aspectos, como dice Nani acá, sustanciales de la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero muchos aspectos, sobre todo vinculados a lo que tiene que ver con la inspiración de los medios públicos, sigue en pie, de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Así que, bueno, enhorabuena, feliz cumpleaños a una ley que continúa pese a sus heridas Sí, de guerra. Entre otras razones, por ese motivo. Nunca mejor dicho, ¿no? De guerra. Digo, De guerra y de grieta, quizás. un ámbito público como la Biblioteca del Congreso también tiene su radio en el marco de la creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hablando de efemérides, cumpleaños de John Lennon, hubiese cumplido 79 años ayer. ¿Sí? Muy bien. Se recordó su natalicio. Y el día 8 de octubre, para los que somos peronistas, en general también hubiese cumplido años. Así que bueno. ¿Qué más, Cami? ¿Algo más? No, nada más. Bueno, ¿alguna recomendación cinematográfica rápida, Gatiri, que quedaste afuera del cine? Andá al cine, Yo no Gatiri. fui, no vi Pagá tu Guasón, no entrada, puedo andá al recomendar cine, nada. viejo. No, es que no fui al cine. Quería ir a ver Guasón y no pude. Pasaron cosas. Pasaron. Tuviste que pagar la factura de luz. Dale, bueno, cerremos. ¿Qué más? ¿Algo? No, se me ¿en ocurrió Netflix? a propósito del muro de Berlín recomendar Goodbye Lenin para quien no lo haya visto. Goodbye Lenin, excelente película sobre el muro de Berlín. Habría que hacer un programa especial con el muro de Berlín porque marcó el fin del siglo XX. Para mí, el siglo XX, soy. 9 de noviembre del 89, Soy seguidor está de mi Eric cumpleaños, Hobsbawm, justo. termina el año 89, si querés 91, con la disolución de la Unión Soviética. Con la fin de la Guerra Fría, no hay más siglo XX, hay fin de la historia, hay triunfo del capitalismo. Y decir además que es muy deudor el Guasón de Martin Scorsese. Todd Phillips lo ha manifestado públicamente. Toda la lógica opresiva de la Nueva York de Taxi Driver y de Pre rey de la Giuliani. comedia Interesante. tiene mucho que ver con, Para seguirla, para seguirla. tiene mucho que ver para mí con el Guasón. Es una buena recomendación, entonces, Sí. para quienes vieron Guasón, que busquen en las plataformas, que busquen Taxi Driver, que busquen El Rey de la Comedia. El rey de la comedia es excelente y en la línea esta de sí, un estuve bufón en que hilo, no sí. hace reír Claro. a nadie, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Bueno, no se olviden que se estrena Breaking Bad, la película, mañana, así en Netflix. Sí. Así que, bueno, Perdón, primera- ¿Mañana? Sí, ¿Se sí, estrena? sí. Vuelvo sobre El Rey de la Peaky Comedia. Blinders es muy buena la quinta temporada. Perdón, vuelvo sobre El Rey de la Comedia. El cómico era Jerry Lewis, ¿no? Al que Sí, y Robert De Niro es el actor acosa. principal. Exactamente. se echa Acá Lara. se invierten los papeles, Robert De Niro es el cómico y Joaquin Phoenix. Y nos despedimos porque Lara nos Lara hace nos echa. el gesto lógico de que hemos cumplido el horario gracias a Facundo Paso, que estuvo en la producción y también en la conducción del programa, Camila, Leandro, Raúl. Nos vemos Dios mediante el próximo, y a Víctor también, que estuvo en los dos primeros bloques con nosotros. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Chau. Gracias.